que es que, es medio fuerte, pero que la fecundidad del norte, de los territorios del norte, se ha construido y se ha abonado con los cadáveres del sur. Y teniendo en cuenta todas estas desigualdades y todo el contexto internacional y el desarrollo de todas estas relaciones que se han construido a lo largo de los años, empiezan a surgir en el mundo distintas legislaciones internacionales que empiezan a regular la política ambiental en términos de cambio climático, y así surge, en la década de los 90, la Convención Marco de Naciones Unidas, que entre otras cosas habla de algo que nos parece importantísimo y que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Y esto qué significa? Bueno, que así como las desigualdades se han construido de forma simétrica, el cambio climático también se ha construido de forma simétrica. Y entonces los países del norte global, quienes han podido desarrollar su industria a través de la acumulación de recursos naturales, quienes han podido desarrollarse y hoy han llegado a un estándar de calidad de vida que es muy superior al de los países del sur global, también son quienes más han emitido históricamente gases de efecto invernadero y más han contribuido a la crisis climática y ecológica. Y en ese sentido no podemos tener la misma responsabilidad nosotros, que parafraseando a Galeano, tenemos la vaca pero otros se toman la leche, una cita muy poco antiespecista de mi parte, sino que por supuesto que los países del norte global tienen una responsabilidad que es muchísimo más grande en la mitigación de esta crisis. Entonces, haciendo un poco de contexto y reuniendo todo eso, teniendo en cuenta estas desigualdades, nos parece que lo que tenemos que empezar a pensar es con qué perspectiva queremos traer, con qué perspectiva debemos abordar los jóvenes y pensar la política ambiental. Y no creo que sea otra la lógica con la que tenemos que abordar esto, que una lógica de entenderlo desde los derechos humanos. Porque no podemos pensar en el derecho el acceso al agua si no hablamos de humedales y de la conservación de los humedales, o no podemos hablar de el derecho de acceso a la tierra si no hablamos de leyes de ordenamiento territorial, no podemos hablar de nada que tenga que ver con ambiente o derechos humanos si no hablamos de las dos cosas interrelacionadas. Y entonces lo que creemos es que, por un lado, tenemos que adoptar una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva social, y que ponga en duda estos tejidos de desigualdad que se han construido a lo largo de los años, sino que también creemos que la política ambiental tiene que ser una apuesta democratizadora y tiene que incorporar en su seno a toda la población, sobre todo a las poblaciones que sufren en primera mano las consecuencias más devastadoras de la crisis ambiental y de la depredación ambiental. Y que el Estado, en ese sentido, tiene que reconocer la agencia de los ciudadanos, la agencia entendida como la capacidad que tienen las personas que integran la ciudadanía de tomar decisiones, de hacerse cargo de las decisiones y de formar parte de la construcción de política pública. Entonces, si no empezamos a adoptar una perspectiva que entienda a la ciudadanía como sujetos políticos encargados de capacidad de acción para la generación de cambios en la sociedad, no vamos a llegar a ningún lado. Y además, tenemos que incorporar un montón de otras cosas, como la perspectiva de género, debemos incorporar las perspectivas y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, debemos incorporar los datos científicos en la construcción de políticas públicas y principios rectores del derecho que también tienen que ser tenidos en cuenta, como el principio de equidad intergeneracional, que no pensemos políticas públicas que nos dejen un mundo devastado donde los jóvenes estemos librados a nuestra suerte y a morir en un mundo calcinado, sino que todas las políticas que se desarrollan a partir de ahora tienen que tener una perspectiva de sostenibilidad en el tiempo para poder asegurar que sigamos viviendo en este mundo. El principio de progresividad y no
corrección, exactamente. Que bueno, lo que significa es que todas las políticas ambientales tienen que ir hacia adelante, hacia la conquista de nuevos derechos y no retroceder. Y bueno, hay muchísimos otros principios que también tienen que regir desde